¿Ustedes alguna vez han visto un ángel? Yo no. Y no creo que existan. Pero, ¿qué pasaría como sociedad si de repente viéramos un ángel? Y las cadenas de televisión nos lo mostraran y los científicos dijeran que es un ángel real. ¿Cómo lo tomaríamos? ¿Tenemos todavía esa capacidad de sorprendernos? ¿O la ciencia ficción nos tiene tan acostumbrados a cosas fantásticas que un ángel sería poca cosa? Hay un cuento de Gabriel García Márquez que se llama Un señor muy viejo con unas alas muy grandes. Y en este cuento, en un pequeño pueblo, cae un ángel del cielo y cae en un patio de una familia y esta familia empieza a comercializar para que el pueblo pague para poder ver al ángel. Al principio la gente se sorprende, les parece algo mágico, asombroso, pero después de que ya lo han visto, la figura del ángel se vuelve algo común y corriente, pierde atractivo e incluso al ángel se le trata peor que un animal de feria. Y yo creo que eso es muy similar a lo que ocurriría hoy día si nos dicen que hay un ángel. Creo que la tecnología, los cambios tan apresurados del mundo hace que perdamos esa capacidad de asombro. Y si llegáramos a ver un ángel, nos preguntaríamos, ¿ahora qué sigue? ¿Qué hay detrás de ello? Hola, ¿qué tal? Esto es Cultura de Cóctel. Yo soy Cristian Suárez y estoy con Juan Diego Rivera. Gracias por estar acá. En la temporada 9 de Los Simpson hay un capítulo que se llama Lisa la escéptica. Lisa está en una excavación arqueológica y descubren un esqueleto que tiene alas y rápidamente el pueblo lo empieza a llamar el ángel. Es algo muy extraño, pero Lisa, escéptica, naturalmente empieza a decir, eso no puede ser cierto, tiene que tratarse de un error, y mientras ella está haciendo como todas las pruebas y las investigaciones científicas, el pueblo ya se congrega en una fe hacia el ángel y incluso Homero empieza a cobrar también para que la gente lo pueda ver. Resulta que el ángel se desaparece y acusan a Lisa porque creen que como la niña estaba en contra de este nuevo ángel que está visitando a Springfield, la acusan y ella pues naturalmente no lo desapareció y luego aparece en una cima de la ciudad con una inscripción que dice el fin del mundo está cerca y va a ocurrir al atardecer. Todo el pueblo se llena de miedo, pues Lisa también ya empieza como un poco a cuestionarse lo que estaba sucediendo o no y se reúnen al atardecer cogidos de la mano para esperar al final. 4, 3, 2, 1. No pasó nada, yo no sé por qué tenían miedo. Ahí está. Ya estarán satisfechos. ¡Silencio! Y una grúa eleva ese fósil y lo lleva de la colina hacia un nuevo centro comercial. Prepárense para el fin de los precios altos. Contemple la gran inauguración del centro comercial Colina del Ángel. Todo ese ángel había sido una estrategia de marketing para estrenar ese nuevo centro capitalista. Una grúa levanta algo sagrado y ese algo sagrado se vuelve cotidiano, como en la historia de García Márquez. Parece que el ángel o eso que viene de arriba ya no es tan importante, ya no tiene tanta autoridad o tanta afectación sobre nosotros. Pues tenemos a García Márquez, que pertenece ya al ámbito de la alta cultura. Tenemos a Los Simpson, que es nuestra forma de entender la alta cultura, que es la cultura de cóctel. Y justamente los dos tienen algo de relación para nuestro tema del día de hoy. Y es ángeles, grúas, cosas sagradas e inesperadas, ¿sí? Entonces empecemos un poco por ahí. ¿Qué es eso inesperado que a veces no nos creemos bien? ¿Qué ocurre cuando leemos o cuando vemos una obra y que a veces tiene que ver con una grúa? Cuéntanos un poco de eso. Pues yo seleccioné un ejemplo para hablar sobre el tema, para introducir el tema más allá de Lisa la escéptica. Hay un texto que se llama Medea, es una tragedia griega y lo que haré le propongo es contar los sucesos principales como para ubicarnos y luego cómo aparece esa grúa con esa cosa de arriba inesperada. Medea es la pareja de Jasón. Jasón, pues en la cultura griega, es Jasón y los argonautas, tiene su propio mito y ellos van por el vellocino de oro y lo cumplen, digamos, pero en esa aventura se conocen los dos y ambos tienen un hijo, se exilian en Corinto porque Medea participó en la aventura de Jasón asesinando al rey Pelías para ayudarlo. Ellos están allá, ahora son pareja, están unidos y se aman, pero resulta que Jasón, iniciando la obra,
abandona a Medea para casarse con Glauce. Glauce es la hija de Creonte, rey de Corinto. A algunos les sonará Creonte porque está en otros mitos también griegos. Y esto lo hace para que Jasón asegure su estatus social y político. Es un ambicioso Jasón. Resulta que esto a Medea le parte el corazón y devastada decide encerrarse en su casa. Creonte, que es el rey, temiendo la ira de Medea, porque Medea sabemos que tiene una ascendencia pues, con los dioses olímpicos, en este caso sería Helios, sabe que ella tiene una influencia poderosa, pues decide que la va a exiliar. Decreta que Medea se tiene que ir. Y Medea, pues claramente eso implica también a sus hijos, suplica a Creonte que le conceda un día más. Medea no es pendeja. Medea pide un día más y Creonte acepta su petición pensando pues que ella está haciendo como su duelo. Medea sola, como es una tragedia griega, declara al público que se va a vengar y presenta su plan. Ese plan incluye matar a 3 personajes. Matar a Creonte, matar a Glauce, que es con quien Jasón está, y también matar a Jasón, aunque bueno, luego va a cambiar esta opinión sobre Jasón porque la venganza tiene sentido para Medea en cuanto hay alguien que sufre las acciones que ella va a cometer. Jasón, por otro lado, intenta justificar su nueva boda, pero pues esto a Medea no le interesa. Llega a Corintio Egeo, rey de Atenas, también otro personaje que viene de otros mitos, y Medea, sabiendo que él no puede tener hijos, le ofrece a Egeo sus poderes para curar su infertilidad. Él ya no podría tener, a cambio Egeo le jura que la acogerá para protegerla en Atenas después de que ella cometa su venganza. Egeo está informado de todo este plan. Medea llama a Jasón y finge haberse arrepentido, disculpándose por su ira. Le pide que interceda ante Glauce y Creonte para que al menos no destierran a sus hijos. Ella pide misericordia por sus hijos y Medea entrega a Jasón unos regalos. Ahí está la estrategia. Le entrega un vestido y una corona para Glauce, diciendo que son para apaciguar su ira. Jasón, ingenuo, lleva estos regalos. Y aquí es interesante porque es un mensajero quien relata lo que va a pasar, y es que Glauce se puso los regalos, el vestido se incendia con fuego mágico de Medea, y la corona le derritió su cabeza. Cuando Creonte ve a Glauce arder, él va y le intenta abrazar como para quitarle este asunto, pero también se quema con el veneno. Ya cumplió 2 de sus asesinatos. Medea mata a sus propios hijos con una espada. Entre Jasón y ella es una lucha constante interna con la determinación de privar a Jasón de su descendencia. Para ella era más importante esta venganza. Jasón aparece gritando, buscando a Medea para vengarse de las muertes, y Medea aparece acá elevada sobre la casa en un carro tirado por dragones alados que le ha enviado su abuelo Helios, ¿no? Desde el inicio sabemos que ella tiene influencia en el más allá de su abuelo. Y Medea se burla de Jasón, aceptando el asunto y negándole los cuerpos de sus hijos para el entierro. Medea huye a Atenas con Egeo y los cadáveres de sus hijos, pues en algunas versiones fueron cocinadas y comidas por el mismo Jasón. Más allá de todos los datos curiosos que están en el medio de la historia de Medea y su relación con otros mitos, Medea aparece al final de haber hecho lo que dijo en el primer acto que iba a hacer, al final elevada en un carro de fuego. ¿Cómo hacerlo? En la antigüedad griega, con una grúa, con un instrumento material que la elevó, y un poco aquí no ha pasado nada. Dije que iba a hacer esto, lo hice, chao. Es una historia muy grande, muy clásica en el sentido estricto de la palabra, en donde un personaje hace algo, uno como espectador espera que este personaje sufra las consecuencias de lo que hizo, pero no hay consecuencias directas porque aparece un elemento externo más bien, y este elemento resuelve el conflicto que uno pensó que iba a ocurrir. Esa es la esencia del tema que vamos a hablar hoy. Un espectador a veces insatisfecho porque las cosas se resuelven de manera inesperada, pero no de una buena manera inesperada, sino de una manera un poco quizás simple o directamente facilista, ¿sí? Por ejemplo, en el cine tenemos el caso de Jurassic Park. Pensemos en la primera película de Jurassic Park, en donde hacia el final de la película están todos los protagonistas en esta área que es como un museo y están a merced de los Velociraptor. Estos dinosaurios se los van a comer, hay varios porque estos cazan en grupo, y cuando están por atacar a los protagonistas llega un T-Rex, que es el dinosaurio que se presentó desde el principio y ataca directamente no a los protagonistas, sino
a los Velociraptor que los iban a atacar. Básicamente llega, resuelve la situación y se va. Y así se salvan los protagonistas de una situación que aparentemente no tenía solución. Uno como espectador piensa, ¿cómo van a salirse de esta estos protagonistas? Y aparece un elemento ajeno relativamente y resuelve la trama. Hay una sensación como incómoda, hay una sensación como ¿por qué no se comen los protagonistas? O sea, tendría más sentido y tal vez sería más interesante o nos generaría más empatía. Entonces hay una insatisfacción. Pues seguramente cuando lo vi de niño no, me pareció al contrario maravilloso que el T-Rex, que era mi dinosaurio favorito, apareciera y salvara el día, pero cuando uno lo ve con el paso de los años, pues a nivel de guión y de estructura del guión no tiene mucho sentido, ¿sí? Porque no sintieron la presencia del T-Rex, porque el T-Rex solo llegó a comerse a esos Velociraptor y se fue, porque no se comió o atacó a los protagonistas. Es decir, hay una conveniencia del guión a favor de que esta situación se resuelva. Y ahora que uno lo ve con ojos un poco más maduros, esa conveniencia del guión parece más bien como un poco esfuerzo por parte del guionista o por parte del escritor. Entonces, a veces eso inesperado no nos gusta, pero a veces sí nos gusta cuando las cosas se resuelven de forma inesperada. Quiere decir que el ángel, que fue la introducción, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, en este caso de Jurassic Park, es el T-Rex. El coso grande que tiene mucho poder y que va a solucionar quitándonos el problema que nos está preocupando, que serían los velociraptores. Correcto. Esta vez el carro de fuego de Helios es el T-Rex. Aparece para resolver la situación y se va. Y no es tan chévere. No es tan chévere y hay varios ejemplos de esa insatisfacción, pero sucedía desde siempre cuando nos prometían una cosa de lo que se trataba, nos llamaba nuestra atención, duramos un tiempo considerable haciendo empatía con los personajes y luego se resuelve fácilmente. Insisto, porque pasa desde los griegos y es que hay una manera material de solucionar esa cosa que llega de arriba con los superpoderes para ponerle fin a las cosas. Dentro de los muchos homicidios familiares que pasan en las tragedias griegas está Electra, que asesina a su mamá, Clitemnestra, porque Clitemnestra asesinó al papá de Electra, a su esposo, quiero decir, de Clitemnestra. Me dice, hola, ¿cierto? Hay una suerte de muertes familiares y toda la obra de Electra es ella argumentando con ese poder, con esa decisión difícil de asesinar a su mamá. Cree ella con justa razón, cree ella que también determinada por los dioses, porque ella debe hacer justicia, porque es una orden de que el patricidio no suceda. Y cuando están como en ese argumento también ante el juicio, porque ya la asesinó y ella está exponiendo sus argumentos, en vez de contraponer los argumentos, aparecen los dioscuros, que son Castor y Pollux, que son la constelación de Géminis, bajan y dicen cuál es la sentencia para Electra. No van a discutir la moralidad del acto y más bien dictan el destino, y es que Orestes, su hermano menor, debe ir a Atenas para ser juzgado y Electra debe casarse con Pílades. Esto es muy anticlimático, aunque es una solución y un final de Electra. Es como, ¡uy! Hemos escuchado por mucho tiempo que Electra tiene una cosa atravesada en el corazón, en la garganta. Si lo hace va a ser condenada, si no lo hace también va a ser condenada, si no venga su padre también. Y al final llegan sus tíos, porque también comparten familiaridad con Castor y Pollux, y dictan una sentencia. Eso es como que baja el clímax. Nos han prometido algo y de repente no lo bajan. Acá ese ángel en grúa es Castor y Pollux, que en su momento fue representado así. Con una grúa elevaban en el escenario a los dos hermanos para decir, un momentico, párenme esto, muy chévere y todo, ni siquiera los voy a escuchar, no me voy a referir mucho a tus argumentos, Electra, y voy a decir cómo se soluciona. Aplausos, se cierra el telón. Y eso, nos deja como buscando una nota de descanso, como, que tiene un poco de sentido. Hay unos que buscan como argumentar esa cosa que llega ahí de repente, y es porque ya lo han introducido previamente. Con Jurassic Park ya sabíamos que existía un T-Rex, o sea, no es como que apareció un dinosaurio que no conociéramos con superpoderes y llegó y se lo llevó, sino que un poco, el T-Rex del inicio, es el grandote poderoso. También pasa con los carros de fuego, ya sabíamos que Medea tenía un familiar, su abuelo era Helios, y como que, bueno, sí, un poco Medea tiene poderes. Pero eso también me parece como un argumento un poco intencional. Como pongo esto al inicio de la trama y luego lo voy a usar. Presten atención porque lo voy a usar. Hay otras que los autores han sabido responder un poco con más de responsabilidad. Por ejemplo, Tolkien, el autor del Silmarillion, El Señor de los Anillos y El Hobbit.
Y hay uno por el que se le acusó mucho tiempo y son las grandes águilas. Estas águilas son presentadas desde el Silmarillion como mensajeros de Manwë. Manwë es uno de los Valar, que son como unos dioses. En Sindarin se llaman los Thorin y el rey de ellos se llama Thorontos. Y se usa varias ocasiones. Claro, el águila tiene un poder y es que es fuerte, es grande porque son gigantes, águilas gigantes, pero también hablan la lengua común y pueden volar. Eso parece una estupidez, es decir, parece muy obvio. Pero claro, el águila puede solucionar asuntos de transporte, puede solucionar asuntos de peso, de rescate, de mensajero. O sea, tienen unos poderes interesantes como Hermes, por ejemplo. Y uno de los más problemáticos es cuando rescata a Bilbo y a Gandalf a la compañía de los enanos en el Hobbit, de los orcos cuando están ahí como encerrados, están en un acantilado, ellos se suben, Gandalf empieza a hacer bombitas de piñas con fuego y está todo perdido porque los orcos se están talando. Y resulta que para salir de eso, ¿qué pasa? Se suben en las grandes águilas. Yo sé que es un recurso polémico en este caso porque se le alega mucho por las películas, seamos francos. Si yo tengo que leerme todo el lore del Silmarillion y todo el Señor de los Anillos completo para entender que el uso de las águilas es proporcional y justo, pues esperan demasiado de mí como espectador o como lector. Y el grueso de la población se acerca al mundo del Señor de los Anillos por las películas, que además sabemos que son películas que han sido muy recortadas hasta llegar a su versión de los cines. Me refiero, tienen versiones extendidas, pero no es el corte final que la mayoría ha visto. Y justamente se entiende este recurso como tal vez muy facilista, teniendo en cuenta el de las películas. Ok. ¿Sí? Porque estas águilas aparecen como medio a petición de Gandalf en un par de ocasiones y de igual manera cuando Sam y Frodo ya se deshicieron del anillo en el Monte del Destino, aparecen nuevamente, ellos aceptan su destino, entienden que van a morir quemados en este volcán y aparecen las águilas y los rescatan. Creo que por eso se entiende que es un recurso como el que vamos a mencionar más adelante. Es decir, los que nos escuchan, si nos basamos en las películas, sí es un caso más de lo que vamos a hablar. Si leemos el lore completo del Señor de los Anillos, del Silmarillion y, no sé, cartas de Tolkien, quizás, vamos a entender que no es tan así, ¿verdad? Pero ahí hay una independencia de la obra escrita y de la adaptación cinematográfica que pasa frecuentemente. Mientras que hacía como esta pequeña acotación, pensé en una similitud entre la película del Señor de los Anillos, se llama El Retorno del Rey, entre El Retorno del Rey y Toy Story 3. Ok. Toy Story 3, ya están todos los juguetes en el basurero, yendo hacia el fuego, aceptan su destino, se cogen de las manos, la garra, la grúa. Claro. ¿Sí? Creo que ese es otro ejemplo de lo que habíamos mencionado. Están todos los juguetes, aceptan su destino, se toman de la mano, están a punto de morir y de pronto aparece la garra, los sostiene a todos justo en ese montoncito y los libera. ¿Quién estaba operando la garra? Estos tres marcianitos que estaban obsesionados con la garra, con la grúa. Es también otro ejemplo de eso que vamos a hablar y me parece interesante porque es un ejemplo que incluso trae a colación el objeto mecánico que resuelve la situación. Una grúa. Una grúa que opera, en este caso, una garra que salva a los protagonistas y de lo cual nunca se había hablado. No, pero... Al menos no en Toy Story 3. Sí es cierto que en la 2 vemos que ellos están medio obsesionados porque vienen de ese mundo, pero por ejemplo no queda claro en la película cuando ellos no están en el grupo de la basura con los demás. Son omnipresentes. Claro, cómo llegaron allí, cómo se deshicieron del operador real de la grúa, que me imagino que es un trabajo 24/7, o porque estaba funcionando todo ese mecanismo. Porque si estaba encendido el horno. Claro, y porque sí funcionaba la grúa, y ellos sabían que entonces el grupo de juguetes estaban allí, son 3 y son muy pequeñitos, pero operaron toda la grúa, los vieron en la distancia, y si no estoy mal, ellos los tiraron junto con todos los juguetes. Claro. Entonces, porque ellos sí estaban en ese otro lugar, o me perdí muchas cosas de la peli, o no lo explican. Y creo que ese es uno de los elementos clave de eso que vamos a hablar hoy. Algo que no se nos explica muy detalladamente, pero que sí aparece para resolver algo que es fundamental en la trama. Porque es que si ellos no intervienen, todo el grupo de juguetes se muere. O sea, no es un conflicto menor. Es el gran conflicto de la película, que es aceptar su destino
como una tragedia. No hacer van a con llegar esto, donde Andy, dejan de ser misiones como juguetes. Me parece que ese ejemplo está reacertado y creo que ya, por favor, introduce la definición porque ya tenemos los elementos. Ese ejemplo da los elementos. El concepto es Deus ex machina. Es un concepto que ha sido denominado en latín y su traducción en latín significa Dios desde la máquina. Uh-huh. Y en narrativa se refiere a un recurso mediante el cual un conflicto que aparentemente no tiene solución se resuelve de forma repentina, de forma inesperada, gracias a la intervención de un elemento externo. Y este elemento no sigue necesariamente la lógica interna de la trama, que creo que eso es una característica muy importante, y suele aparecer sin haber sido anticipado. Es decir, es repentino, es aparentemente mágico, si se quiere, y es externo. Uh-huh. En el teatro griego clásico, ese que se hacía hace más o menos 2500 años, literalmente había una grúa en escena que generalmente transportaba por los aires a un actor, simbolizando que es un dios, una figura muy importante y sagrada, y que lo metía en el escenario para resolver una solución, resolver una situación, y luego de eso lo sacaba. Y era el Entonces, final. correcto. Y de ahí que lo relacionemos con las grúas, porque en la antigua Grecia se movía a ese actor con una grúa. En el teatro griego se usaba sobre todo pues en las tragedias, pero luego se empezó a implementar en las comedias. Pero ¿por qué en las tragedias? Me parece interesante porque en las tragedias Uh-huh. hay un héroe que toma una decisión controversial, digamos, tiene que romper una de las dos normas, una norma sagrada o Un valor impuesta, moral un valor absoluto. muy importante, y es trágico porque ese héroe, al romperlo o no romperlo, porque esa es la encrucijada, si no lo rompe también debe ser condenado, va a recibir una sentencia. Sí. De ahí que el que está en la grúa usualmente es quien termina con la sentencia, es quien determina, ¿no? Por eso también está relacionado con el final. O sea, Claro. por eso lo digo, porque está relacionada a la parte de la catástrofe, del desenvolvimiento de la trama. Sí, aquí hay que aclarar varias cosas. Primero, pues hay un texto muy importante que nosotros en teatro siempre referimos, que es Poética de Aristóteles. En Poética, pues Aristóteles hace un análisis teórico de cómo operan las tragedias como género teatral. Allí, él establece que en las tragedias hay un héroe, que es un hombre virtuoso, un hombre mejor que los demás hombres, y este hombre sufre un castigo porque quiere evadir su destino. Y esta evasión del destino está en oponerse a la voluntad de los dioses, porque para los griegos nuestro destino está dictaminado por lo que los dioses quieren. Si yo desobedezco mi destino, estoy desobedeciendo a los dioses. Y esa desobediencia es castigada, porque generalmente me hace cometer una ruptura de un valor moral absoluto. Pensemos en Edipo, que se acuesta con su mamá, que mata a su papá por evadir a su destino. Y como yo rompo ese valor moral absoluto, entonces un dios viene y me castiga. Evadiendo mi destino, encuentro también mi destino. Ya Correcto. estaba predestinado para eso. Sí, y entonces en ese castigo entra la figura divina. Y por eso está este recurso del Deus ex machina tan presente en las tragedias. ¿Por qué? Porque las tragedias son inmediatamente ese género que nos vincula con los dioses, con elementos superiores, sobrenaturales, mágicos, místicos, etc. Pero es cierto que también empezó a utilizarse el recurso de manera más intencional en las comedias. Pienso, por ejemplo, en La Paz de Aristófanes. Recordemos este texto en donde hay un pueblo que tiene una guerra, empiezan a surgir algunas alegorías. La Paz es un personaje, y luego hay un personaje que es un ser humano, se llama Trigeo, y Trigeo se cansa de ese conflicto y lo que hace él es montar un escarabajo gigante con alas y sube al Olimpo, en esta especie de Pegaso, paródico, ¿no? Y habla allí con los dioses y les pide que intervengan y que arreglen la situación. Es decir, es una suerte de Deus ex machina inverso, Claro. porque no es un dios bajando del cielo, sino es un hombre subiendo a los cielos y provocando luego la intervención divina. Pero para efectos prácticos es la misma situación. Se están riendo del Deus. Correcto. Lo están usando intencionalmente para provocar una sensación de ironía, de gracia y demás. Pero entonces, a veces se usa inconscientemente el Deus ex machina, a veces se usa más conscientemente para una parodia y a veces se usa sin que el autor sepa que lo está utilizando. Y ahí pecamos, o más bien creemos que el autor peca de una mala escritura. Es que me parece muy interesante detenernos en la idea de Dios. Sé que no quiero ser redundante, pero claro, el Dios es absoluto, es todopoderoso. Sí. Y el Dios no se cuestiona. Entonces cuando dicen
lo hizo Dios porque es un Dios, es como todos tenemos que aceptarlo y eso es lo que genera, creo, esa parte de inconformidad, porque no hay unas reglas de dioses, sino que simplemente es Dios y acéptenlo y se acabó. Sí. Y la manera, entonces Dios, elemento todopoderoso, que tiene el poder lógico porque todos creemos en Dios, es la manera de hacerlo práctico en la representación es una máquina. O sea, hay unos efectos prácticos de esa relación entre artefacto para la representación, máquina, y Dios. En el cine actual tendría que ser esos machines, esas máquinas, CGI o efectos especiales, pero en todo caso siempre van a ser dioses con superpoderes, ¿no? La mujer Marvel, ¿cómo se llama? La Capitana Marvel es ese Deus Ex Machina porque ella puede llegar con sus superpoderes a decir, se acaba esto. Retomemos sobre las características de ese Deus Ex Machina en el ejemplo de la garra de los marcianitos, porque uno sí podría decir un poco, me lo insinuaron, pero aceptémoslo, hay que ponerle ganas para aceptar eso, ¿no? O sea, claro, no puede decir, pero es que desde la película 1 cuando aparecieron los marcianitos, su único texto es la garra. Sí. Y tiene sentido que ellos sepan manejar esa grúa porque saben manejar ese aparatico para coger peluches de los centros comerciales. De los centros comerciales. De Pizza Planeta. Claro, uno tendría que ponerle ganas, pero es que ese es el problema, que uno como espectador no tiene que ponerle ganas, uno no tiene que leer el lore, ¿no? Y sobre ese lore... Claro, y sobre todo si tenemos en cuenta que la película 3 es una película independiente, ¿no? Ellos aparecen en la 1, aparecen con este texto de la garra y ahí medio queda sugerido. Hacen un cameo en la 2. Correcto, pero en la trama exclusivamente de la película 3 no se sugiere muy bien que ellos vayan a ser los grandes salvadores del día. Ni siquiera se les profundiza mucho como personajes. Sí, estoy de acuerdo que es fortuito, y ante esas acusaciones y la idea del lore, porque de todo el lore, sobre todo Star Wars tiene un montón de lore, que claro, se argumentan los fanáticos como las películas no tienen sentido, pero léanse todos los cómics, novelas gráficas y historia de lo que Lucasfilms ha dicho de lo que debe suceder. Sobre ese lore y las acusaciones de los Deus Ex Machina, porque como Juan lo decía, hemos sido muy, como público quiero decir, puntillosos, o sea, rápidamente lo señalamos y decimos como, uy, perezosos. Sobre Tolkien y sobre esas cartas inconclusas, que es donde él hace como toda esta explicación, él se detiene, es un lingüista, a hablar sobre un término que se llama eucatástrofe. Y él va a decir que es como este desenlace de eu viene de bien, y catástrofe es la tercera parte de esto que Aristóteles proponía. Catástrofe es la parte final, desenlace. Entonces es un bien desenlace, un bien desencadenado. Y él va a empezar a decir que esta es una manifestación divina del bien, porque Tolkien tiene toda su mitología basada en la cultura judío-cristiana. Hay muchos similes. Y él va a decir que es necesario comprender las reglas internas de lo que él llama legendarium. También viene como del latín, o sea, la parte inicial tiene que ver con leyenda, del latín leer, o lo que se debe leer, como las lecturas obligatorias. Y luego está el arium, que tiene que ver con el lugar o la colección, el conjunto de cosas que usted debe leer. Entonces ahí nos ponen un problema a los espectadores, es como, si usted encuentra un Deus Ex Machina, no lo acuse, sino le hace el legendarium, y uno queda como, no puede ser, no sé si debería ser así, o si la obra en sí misma, como nosotros lo creemos, debería resolverse por sí sola, porque claro, el autor puede decir, esto solo es un fragmento de mi obra, léase los anexos, léase las notas al pie de página, y es interesante al menos saber que hay tantos Deus Ex Machina que unos son incómodos, otros más, pero intencionalmente. Es lo que yo creo que pasa con Bertolt Brecht en sus efectos de distanciamiento, específicamente con la ópera de los 3 centavos. Sí, de acuerdo. Yo quisiera pensar que alguien de las personas que nos escucha se preocupa por escribir historias. Ha escrito o escribe o escribirá algún día alguna historia, un cuento, una novela, una obra de teatro, y tal vez se está preguntando por eso, porque creo que primero el Deus Ex Machina es un elemento ya muy conocido por muchas personas, y segundo, asimismo está satanizado. Es como un error que le piden a uno como escritor no cometer. Entonces creo que uno como alguien que quiere componer historias se pregunta, pero bueno, ¿y si recaigo en él? ¿Soy malo escribiendo? ¿Mi obra pierde validez? ¿Es una mala obra? ¿Hay que temerle al Deus Ex Machina?
hay que saberlo utilizar Ujú. o no hay que prestarle atención, que es lo más importante, ¿no? Desde un punto de vista aristotélico, seguramente el Deus Ex Machina le quita verosimilitud a mi historia. Es un elemento que yo nunca mencioné en la trama y por lo tanto no es verosímil. Desde esa perspectiva aristotélica, seguramente mi obra sería inválida. Pero obviamente hay otras posibilidades más allá de Aristóteles. Entonces, en esta conversación que estamos sosteniendo, más allá de temerle al Deus Ex Machina, vale la pena ser consciente de cuándo lo estamos utilizando y cuándo no. Sobre todo porque a veces parece que el Deus Ex Machina es utilizado, pero en vez de resolver el problema, ponen aprietos a nuestros personajes. Y justamente hay autores a lo largo de la historia que han tomado ese recurso del Deus Ex Machina y lo potencian, lo hacen intencional, lo hacen consciente para demostrar un punto. Aquí tenemos el caso de Bertolt Brecht en la ópera de los 3 centavos y también tenemos el caso de Franz Kafka en El juicio. La ópera de los 3 centavos, para no ir muy lejos, gira alrededor de un personaje malvado que se llama Máquina Baja. Hay personas que dicen que en este personaje se inspiró la tradición boricua para crear a este personaje de Pedro Navajas. Hay quien dice es una readaptación de Máquina Baja, de Bertolt Brecht. Pero entonces, para los que nos escuchan que quizás no han leído la ópera de los 3 centavos, pensemos en un Pedro Navajas. Es un tipo que roba, que es maleante, que tiene amigas prostitutas, que tiene amigos mafiosos y demás. Y la obra gira alrededor suyo, de lo que hace, de sus motivaciones y demás. El punto es que muchos personajes que han sido lastimados de una u otra forma por Maki en el pasado piensan hacerle un complot para que la ley lo atrape y lo castigue. Y justamente el plan funciona, el complot, la traición funcionan, y en un momento como espectadores hacia el final de la obra estamos viendo que se acerca el castigo de Maki. Ujú. Ya no tiene escapatoria, la policía lo capturó, viene el propio rey Y lo van a a ahorcar. castigarlo. O sea, él está en porque la horca. lo van a ejecutar, o sea, va a recibir su merecido, y de pronto el rey lo absuelve. Pero, claro, una chica, no, tengo la misma sensación porque es como una indignación de que lo hayas dicho tan rápido, pero es porque sucede así. O sea, pero todo está, la obra nos ha preparado para que el maleante con el que algunos pueden empatizar porque es carismático, lo que sea, pero es culpable. Y nunca se dice que no es culpable, es un criminal. Y se nos muestra a las mujeres que ha lastimado, a los amigos que ha traicionado. Es decir, Brecht no lo pinta como un héroe o un antihéroe con el que no pudiera sentirse bien porque se libra de la situación, como, no sé, el gato con Al botas, contrario. Robin Hood, Sí, no. que son personajes que hacen cosas malas por buenos propósitos. No. Máquina Baja es, Un criminal. de alguna manera, como es una pieza didáctica y podemos, no es una farsa, pero sí hay personajes muy en un arquetipo. Sí. Máquina Baja obedece al arquetipo del criminal. El criminal que obviamente tiene necesidades, pero que también hace lo que hace por ambición Sí. y por deseo. Sí. Entonces, Como Los Soprano, es un padrino soprano. Es decir, es malo, es lo que quiero decir. ¿No? O sea, Sí. el matiz no nos tratan de endulzar. no aquí. es tan profundo como para que no empatice. Y nos han prometido justicia, pero Ujú. también nos han problematizado el concepto de justicia y la cadena lógica de sucesos nos lleva a, bueno, no es la justicia con la que a lo mejor estamos de acuerdo, lo que sea, pero bueno, época, ahorcamiento. Correcto. Eso va a pasar. Sí, la expectativa que uno tiene como espectador es, a esta persona lo van a castigar. Sí. Ya. Pero aquí hay un giro de tuerca y es que no lo castigan, sino que el rey lo indulta. Y más allá de indultarlo, lo premia. Entonces él termina con un muy buen puesto, digamos, y termina con un título nobiliario. Ujú. Y ahí acaba la obra. Obviamente es un Deus Ex Machina porque este personaje terciario, que es el rey, llega y resuelve esa situación que era aparentemente irresoluble, que es la de Máquina Baja, pero justamente Brecht lo realiza intencionalmente por dos cosas. Primero, porque le ayuda a enunciar una de sus posibles críticas como la obra, y es, estamos en un mundo perverso que permite que a la gente mala le vaya bien. Y el mundo no funciona como las películas, como las obras de teatro, donde el malo es castigado, ¿no? La pregunta que sitúa Brecht es, ¿vamos a hacer que esta realidad siga sucediendo o hay algo que ustedes puedan hacer? Es que Esa es la primera intención. Sí. La segunda seguramente es lograr el efecto de extrañamiento o de distanciamiento. Como esta situación es tan inverosímil, yo como espectador entiendo y recuerdo que esto es una obra de teatro. Y entonces
se genera una parte de ese efecto de extrañamiento. Entonces, vemos que este es uno de los casos donde el Deus Ex Machina es intencional en pro tal vez de la visión artística o creativa del autor. También está el caso del juicio de Kafka. Es un caso en donde a un comerciante se le acusa injustificadamente de algo y básicamente todo el aparato judicial se pone alrededor de verlo culpable. Pasan una serie de cosas, al final uno cree que el comerciante se libró o salió bien librado de esta situación, pero unos criminales lo matan en la noche y así acaba el cuento. Entonces, de nuevo, es un Deus Ex Machina, nunca se sugirió que estos sicarios lo fueran a matar, es anticlimático porque se acaba la obra de una manera inesperada, pero es, creo yo, la intención de Kafka para parodiar lo triste, lo cruel y lo absurdo del sistema judicial. Y también, mientras menciono esto, que sé que lo estoy haciendo muy rápidamente, se me ocurre el Tartufo de Molière. Tartufo es otro personaje medio como máquina baja en el sentido de que no queremos empatizar con él. Es un personaje que se burla de la gente, que manipula, que estafa, pero el Deus Ex Machina ahora sí aparece para castigarlo, porque cuando Tartufo se logra salir con la suya hacia el final de la obra, aparece la imagen del rey y el rey es el que lo castiga. Aquí la situación era, Tartufo se logra salir con la suya, expulsa a esta gente, a esta familia de su casa, él se apodera de la casa, él logra su cometido, después de muchos intentos, de expulsar a esta familia a la que estuvo engañando y quedarse con todas sus propiedades. Pero cuando pensamos que ya ese es el final de la obra y que ahí pasó, llega el rey, que es el Deus Ex Machina, y como él es la autoridad total, él es el que castiga a Tartufo. Entonces Tartufo sí termina castigado, pero no por algo, por una acción de la familia, sino por una acción del rey. Y el rey nunca se menciona ni aparece en la obra, sino hasta el final. De hecho, recuerdo una muy buena adaptación del Tartufo que se presentó en el Teatro Libre, y justamente el rey aparecía proyectado. Ni siquiera era un personaje en escena, era una proyección mecánica, gigante de la cara. Una tecnología. Correcto, era una proyección gigante de la cara del rey, que era la que castigaba a Tartufo. Ya. Como no se le menciona antes, como es inesperado y como es anticlimático y viene a resolver la situación, es un Deus. Es un Deus Ex Machina, me parece. Me parece que esos usos, los tres que mencionas, son usos inquietantes y por eso interesantes de los Deus Ex Machina, porque tiene una intencionalidad. Incomodar, pero también para exponer un punto. O sea, uno no lo ve como una resolución facilista, sino como algo para enunciar cosas que son interesantes, pero también que son verosímiles. Quedándonos con Brecht, yo creo que lo que nos hace es muchas preguntas de pareciera que esta cosa que se ve en principio como un Deus Ex Machina es más cercana a la realidad. Y eso es lo que genera como así. O sea, estoy en una obra de teatro o esto es más cercano a mi realidad. Sí, las cosas funcionan así. Sabemos que la impunidad existe y sabemos que pueden venir como una carta porque ni siquiera lo vemos, pero sabemos que el man ni siquiera llega. Manda una tecnología, una carta. Sí. Y el emisario es el que lee y dice, bueno, se acabó. Y acaban cantando. Claro, también otro elemento para distanciar, para ese efecto de distanciamiento. Sí, es interesante ver que el Deus Ex Machina, pese a su significado en latín, que es un dios desde la máquina, pues evoluciona conforme evoluciona la sociedad. En una sociedad teocéntrica, donde está la pugna entre hombre y dios, como es la griega, pues es un dios, literalmente. Pero, por ejemplo, en la época de Brecht, donde el poder ya no está en Dios, sino en la corona o en el Estado. Y en la modernidad, hay una empresa de mensajería. Correcto. O en el Tartufo de Molière, ese poder ya no es Dios, sino es el rey. Sí. El rey que aplica el poder del Estado para castigar a Tartufo. Entonces, el Deus Ex Machina no se pierde, sino que se va transformando conforme a la noción de poder de la época en la que se escribe esa obra. Hoy día, por ejemplo, creo que la tecnología es un gran Deus Ex Machina. Pensemos, por ejemplo, en los múltiples gadgets de Batman o de ese tipo de personajes. Ya no es un dios necesariamente, sino es algún recurso tecnológico súper inesperado que nunca habíamos visto y que resuelve la situación. Que es posible en el cinturón mágico infinito o en la bolsa también infinita de Hermione Granger. Ya vamos a entrar a los magos porque los magos me parece que es re interesante en la cultura popular actual. La idea de lo hizo un mago. Sí. Si ven algo así, lo hizo un mago. Sí, ¿no? Sí, porque cuando introducimos personajes sin definir muy bien su rango de posibilidades, pues
cualquier cosa podría ocurrir. Y que incluso en el mundo de Harry Potter a veces tienen que cercenar esas capacidades porque si no todo se resuelve muy rápido. Si Hermione dice Accio Horrocrux, Claro, ya no hay reliquias de la muerte. claro. Entonces hay que ponerle límites a la propia capacidad que uno como creador le pone a sus Bueno, sí, personajes. ya entramos a magos, o sea, solo mencionémoslo así, pero Giratiempo es Sí. un Deus Ex Machina que se salió de las manos y que Rowling tuvo que decir, se acabaron. Sí. El ministerio recogió todos los giratiempos y ya, no los tengan en cuenta, ¿sí? Correcto. Que O los- que Voldemort no usara ninguno. Aun Claro. cuando buscó todo y se supone que era el tipo que quería conocerlo conocía todo. y que con eso pudo haber solucionado su motivación principal, que era conocer a su mamá, que es la razón por la que va a la Ujú. familia de los Gaunt. En fin, claro, el giratiempo es un asunto muy complicado, pero las lógicas de los niveles de poder, como las chispitas o todo lo que salga de tu varita es poderosas, un rayo lumínico, es extraño, claro. Incluso los magos necesitan unas normas de poder. Y los Deus Ex Machina pues son algo para pensárselo. Pero tenía un ejemplo, Juan, sobre los usos interesantes de los Deus Ex Machina que son más cercanos a la realidad. Ujú. Es esta novela, El Señor de las Moscas, Ujú. de William Golding. Muy rápidamente es un grupo de niños ingleses que quedan varados en una isla desierta y hay como un intento de ellos de crear una sociedad, pero pues bueno, queda el caos rápidamente, aparece el salvajismo e incluso los cultos tribales, que nos Ujú. asemejan mucho como a lo que pasa en todas las sociedades donde precariza lo civil y hay incluso religión. Bueno, y la obra se desarrolla y hay una persecución. Jack son los bárbaros y Jack va a ser importante porque hay una serie que se llama Los Yellow Jackets, Sí. que comparte como una cosa ahí interesante porque ahora son chicas que juegan fútbol también inglesas, quedan varadas, bueno, pasan cosas similares, pero claro, El Señor de las Moscas es como el referente de la literatura. Están persiguiendo a Ralph. Ralph está siendo cazado. La Ujú. isla hay fuego porque es parte como de sus cosas locas para quemarlo y para cazarlo. Están cazando niños, o sea, niños cazando Ujú. niños. Y Ralph llega cansado a la playa. Llega de repente, Juan, un oficial de la Marina Británica. Sí. El hombre aparece. O sea, toda la historia nos estaba mostrando cómo Ralph iba a morir a mano del grupo Jack. El hombre ve el fuego, Ujú. ve al niño exhausto en la playa, ve detrás a estos peladitos que lo están persiguiendo y él apaga todo diciendo, abro comillas, supongo que se la estaban pasando muy bien, ¿no? Correcto. Él está ahí como jugando, él dice como, ok, estos niños se salieron de control un Estaban poco. libres, Sí, pero no se imagina el infierno. se que hay divirtieron detrás. un poco, pero no sabe que está rescatando a un niño de que va a ser, Asesinado. pero por supuesto, y Seguramente. cosas terribles de lo que iba a pasar con el Señor de las Moscas. Sí, claro. Y uno dice como, claro, es Deus Ex Machina, como me la pagó, porque me han prometido. Claro. Y es Mínimo. el poderío, nuevamente. El ejército, la Claro. norma llega al final, es un El señor, dios- es un adulto, El dios estadounidense que es el poderío militar. claro, pero no es un bajón Deus Ex Machina mal utilizado. A mí me gusta mucho ese Es, Deus. a uno lo alivia. Sí, Porque uno empatiza con con este Ralph. personaje que fue el sensato todo el tiempo. Y uno dice, no quiero que lo maten, no quiero que se Y muera. tiene Qué alegría sentido. que lo salvaran. claro, porque aunque uno no siguió toda la operación de rescate de los ingleses, Asume uno que los estaban buscando. uno dice, claro, tiene sentido porque se perdió y debe haber un grupo de rescate, aunque nos hemos concentrado solo en los chicos, Ujú. porque la obra trata del salvajismo y Sí. de esta idea de sociedad. Entonces uno ahí dice, bien usado, Sí. tiene sentido y qué bacán. Tiene verosimilitud porque no es la historia del capitán salvando a Ryan, ¿no? No es, Ujú. no es rescatando al soldado Ryan, estamos viendo la historia de Ryan. Correcto. Entonces creo que es como verosímil y bien usado. Y bueno, además el datazo de que ha inspirado a muchas otras obras, entre ellas yo creo que Lost, no se me ocurrió Pues otra. es que el final Hay una que de se llama Lost- Salvajes, de chicas también. Igual el final de Lost ha sido muy polémico, ¿no? Esta idea de qué tanto habrá sido real de lo que vimos. Ah, sí. Que- ¡Ay, esa que es horrible! Muchas veces suele ser un Deus Ex Machina y es Todo era un sueño. todo era un sueño, todo era si hubiera pasado, como en esta película de Twilight, una de las películas de esta franquicia, en la que hay un personaje femenino que ve el futuro. Estoy tratando de acordarme de eso. No es porque yo hable inglés, sino porque eso Crepúsculo. es Crepúsculo. Sí, es que son varios, ¿no? Está Crepúsculo, está Amanecer, Claro, está pensamos que Luna la Nueva. saga, Sí. pues, es... En una de esas películas va a haber como un gran enfrentamiento entre dos bandos de vampiros Ujú. y se enfrentan y mueren muchos y demás, pero cuando se acaba esa escena de la guerra, todo fue una visión de este personaje que veía el futuro.
Entonces es decepcionante porque es lo más interesante y nunca pasó. No pasó. Y a veces es un recurso muy Y frecuente. matan personajes que uno se Importantes, que uno no compromete esperaba. y uno se asusta, pero eso ya uno lo acepta. Entonces la próxima muerte uno no la va a tomar en serio. Correcto. O sea, si después los matan es como, bueno, pero será un sueño, le quita seriedad a la historia. También uno podría decir, la trama no trata de eso, la trama es un romance para adolescentes. O sea, Podría ser. Sí, definitivamente hay una relación muy fuerte entre lo que es la trama y lo que es el Deus Ex Machina. Porque se supone que el Deus Ex Machina es ajeno a la trama. Es algo que no estaba en la conversación y que vino a traerse a la conversación solo para resolver el conflicto y luego se va. Tal vez por eso en el caso del Señor de las Moscas está también logrado. Porque no es muy explícito la búsqueda de la milicia que Inglesa. busque a los estudiantes, pero sí es algo que uno infiere. sí. Que uno se puede dar cuenta y, claro, tengo 2 menciones honoríficas. Porque su merced estaba diciendo que hay unos Deus Ex Machina que han evolucionado con el tiempo y yo creo que sí, pero aún seguimos viendo dioses todopoderosos que solucionan la trama. Es el caso de, por ejemplo, lo que pasa con el cine de superhéroes. Tengo acá en Avengers pasan 2. El de los portales, que son como cosas que permiten teletransportar a todos los héroes durante todas las franquicias, todas las películas de la franquicia que se hicieron para el enfrentamiento final. Y la manera de hacerlo, de transportar a la gente, es con los portales de Wong, que es este hechicero de Doctor Strange. Ahora, Doctor Strange tiene un montón de Deus, también por su lógica de mago, ¿no? Sí. Que puede haber todas las realidades posibles y tal, eso es un Deus grande. Hay otro que me parece que evolucionó, tal vez autoparodiándose, y es la rata que saca a Scott Lang del mundo cuántico. Sí. Que manipula esta máquina que tenía en la van. Claro. Y que lo termina sacando. Sí, es como un héroe que luego la idea del mundo cuántico va a ser la respuesta para la solución que Tony Stark se saca de la manga de viajar en el tiempo. Pero aquí la lógica es la rata. La rata no es un dios, ¿sí? Pero sigue siendo un Deus Ex Machina porque es como algo ajeno, créannos, inesperado. Sí, pero una rata se metió a la camioneta, digamos aún tenía energía y tenía energía también el cosito, la máquina cuántica, y ella oprimió unos cosas al azar. O sea, al azar también es un asunto perezoso que uno dice, ok, si me lo pregunto mucho, no me va a gustar a dónde me va a llevar. Resulta que están en el segundo libro, La Cámara de los Secretos, y Harry se está enfrentando al basilisco. Y ya Tom Riddle nos dijo que la única manera de matarlo es como con cosas muy especiales. Un basilisco no muere fácilmente. Y aparece el Fénix de Dumbledore bajando a la cámara de los secretos. Primero ciega a este basilisco, porque la mirada del basilisco hacía petrificar a todo el que lo viera a los ojos. Entonces de entrada ya le quita ese poder al basilisco y Hagrid ya no va a ser una piedra. Lo segundo, tira un sombrero, el sombrero seleccionador, que del sombrero seleccionador sale mágicamente la espada de Gryffindor. Y claro, estoy uniendo muchas cosas que hay que atar, pero justamente para evidenciar que esto no tiene sentido. Entra un Fénix con un poder de regeneración, lo cual entra ya es como un Deus posiblemente. Pueden matar a Fawkes y sabemos que va a resucitar. Pero trae un sombrero como para que digamos, el sombrero, porque lo vimos desde la primera película, pero que el sombrero tenga dentro la capacidad de aparecer la espada de Gryffindor es como, ya estás hilando muy fino, porque muy fortuito. Casualmente la espada de Gryffindor sí hiere al basilisco y es como, ahí con cuidado. No, pues yo creo que Harry Potter tiene muchos más, pero es que tal vez en el ejercicio de pescar Deus Ex Machina terminamos encontrando fallas argumentales y no sé si también sea el ejercicio. Es decir, hay que entender que las obras, al menos las aristotélicas, tienen un gran clímax, que es como el gran conflicto de la obra, y el Deus Ex Machina, en su sentido clásico, es cuando eso terciario resuelve ese gran conflicto. Lo digo porque justamente cuando mencionábamos que superhéroes, magos, dioses y este tipo de personajes como hadas madrinas que tienen superpoderes o habilidades tan grandes, pues es muy fácil encontrar fallas argumentales, no todas Deus Ex Machina, porque no todas obedecen al conflicto principal, pero sí van sacando a los personajes de problemas pequeños. Sí. En Harry Potter pasa mucho, y en otras franquicias, por ejemplo, de superhéroes, tenemos también este caso de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan, cuando Bane le rompe la espalda a Bruce y lo deja aquí en esta cárcel en el desierto.
que él logra como superar su trauma, le arreglan la espalda y sale porque trepa al foso. Sí, ¿Cómo llega a Ciudad Gótica? a la mañana siguiente. Claro, o sea, está un desplazamiento geográfico que es muy grande y además él no tenía ya recursos, no Y la tenía espalda nada. rota, es que estamos hablando de una Y no fractura. tenía no tenía ningún recurso físico, económico. ¿Cómo llegó allá? Sí. No es un Deus Ex Machina necesariamente porque no tiene que ver tanto con ese gran conflicto entre Bane y Batman, pero sí es una falla argumental muy grande. Y tiene que ver con nunca nos explican nada de eso. Claro. Pero tal vez el hecho de que ni siquiera lo muestren Es hace peor. que se evite el Deus Ex Machina, pero le abre la puerta que es un vacío argumental muy grande. Es que sí hubo un Deus Ex Machina, pero ni siquiera lo sabemos. Exacto. O sea, ni siquiera se molestaron en Llegó decirnos, Alfred. le prestaron plata, Correcto. le dieron un crédito. Uh-huh. Ni siquiera nos lo dijeron, solo aceptamos que Batman llegó para la batalla final en Correcto. Gotham. Creo que aquí la conversación se vuelve más en términos de escritura y de composición de mi trama, y es cuándo lo utilizo y qué tanta información le proporciono al espectador, al lector, para que mi obra siga siendo verosímil. Hay que evitar el Deus Ex Machina, no lo utilizo, si lo uso soy malo, pues no creo. Pero creo que si lo usamos deberíamos tal vez evitar 3 cosas. Primero, que el Deus Ex Machina no tenga antecedentes dentro de la trama. Es decir, que sea totalmente fortuito, externo, salvo que uno esté haciendo una farsa, una parodia, una comedia. Bueno. Segundo, que rompa, o sea, que procurar que no rompa la lógica interna de ese mundo narrativo. Si mi mundo narrativo es totalmente fantástico, ¿por qué eso que lo resuelva va a ser, digamos, realista? O si el tono que yo estoy manejando es muy realista, ¿por qué eso que pase va a ser fantástico? Que me pasó un poco con esta película de El teléfono negro, una película de suspenso, que al principio era muy de corte realista, digamos, de un suspenso psicológico, un tipo que rapta niños, los encierra en un sótano, les hace un montón de cosas, pero luego hay un niño que él secuestra y este niño tiene como El Resplandor de Stephen King, y entonces tiene como habilidades, ve fantasmas, habla con ellos, y al final, en ese gran conflicto entre el asesino y el niño, literalmente los fantasmas se materializan y lo ayudan para que él pueda escapar de un lugar, subirse al otro. Entonces todo eso que tenía al principio un tono que era tal vez realista, porque son cosas que pueden pasar en la vida real, que haya un secuestrador, demás, Sí. de un momento para el otro adquiere otro tono y todo se vuelve fantástico y sobrenatural. Para mí eso rompe mucho con la lógica interna de ese mundo narrativo que nos estaban plasmando. Y la tercera recomendación o sugerencia para el uso de Deus Ex Machina es que no anule el desarrollo o la agencia de esos personajes. Si mi personaje está a punto de completar su arco porque aprendió que la venganza es mala o porque se aprendió a amar a sí mismo y demás, que mi Deus Ex Machina no le interrumpa ese desarrollo. Pensemos en Avatar, la leyenda de Aang. El gran conflicto de Avatar es que Aang no quiere matar al Señor del Fuego. Pacifista, es un monje. Claro. Él no quiere, o sea, su conflicto interno es que él no quiere matar al Señor del Fuego, Sí. pero es su deber, porque es el Avatar. E incluso varios de los Avatar se lo reafirman. Entendemos que no quieras, pero te toca porque eres el Avatar. Y el deber del Avatar es mantener el equilibrio, incluso si eso implica pasar por encima de sus convicciones personales. Para mí, el arco de Aang está muy claro allí. Y es alguien que está buscando la paz, pero sin matar a su enemigo. ¿Qué tal en ese último episodio en el que pelean él y el Señor del Fuego hubiese aparecido, qué sé yo, el tío Airo y hubiese matado al Señor del Fuego? Dañaba la evolución, el arco de personaje de Correcto, porque Aang no aprendía nada. Porque el aprendizaje de Aang hubiera sido siempre tuve razón, no tenía que matarlo porque alguien lo mató por mí. Pero no lo mata, o sea, hay que Claro, acabar. claro, eso es fundamental. Él no lo mata, él termina encontrando un punto medio, Ajá. pero sí estaba dispuesto Sí. a hacerlo. Si no es por la revelación del León Tortuga, él igual estaba dispuesto a hacer Claro. lo que fuera necesario. Que era su conflicto, o sea, lo que Exacto. nos causaba más crisis no era que Aang le mandara una super piedra encima del Señor del Fuego, que hubiera sido emocionante, digamos, climático visualmente, pero nosotros sabíamos que él no quería entrar en ese Correcto. estado avatar porque el estado avatar le quitaba su control sobre su cuerpo. Entonces, lo más interesante del León Tortuga es que el punto medio es te retiro tu control, tu Exacto. fuego control. Entonces, y que completa el arco de personaje de Aang, ¿sí? Porque no se queda con la lección de
soy caprichoso y lo que yo no quiera hacer no lo voy a hacer aunque yo sea el avatar, sino encuentro las maneras. Pero si hubiese aparecido un Deus ex machina que lo solucionara, habría sido tal vez anticlimático. O, Sí. pregunto, ¿es el León Tortuga un Deus ex machina? No, yo creo que no. Yo creo que al contrario nos da el legendarium, o sea, nos aporta más cosas lógicas porque nos explica también de dónde viene el control de los elementos. Correcto. Que esa es una pregunta que todos hemos tenido, porque sabemos que hay unos maestros y otros que no. Yo creo que León está muy bien argumentado. Yo creo que podría ser visto como un Deus ex machina, pero justamente me parece un ejemplo de un buen Deus ex machina. ¿Por qué? Es cierto que en la leyenda de Korra se profundiza más, pero es en la leyenda de Korra. En la leyenda de Aang, el león tortuga aparece una vez, que es en este episodio donde Aang cree que está en una montaña y se da cuenta de que no es una montaña, sino que es el león tortuga. No tiene antecedentes dentro de la trama, nunca nadie había hablado del leones tortuga antes de ese episodio. Es cierto que no rompe con la lógica interna de este mundo narrativo, para mí no, porque es un mundo que se permite jugar con el tema de la energía, de cómo transitar la energía por el cuerpo de las personas, y es la conversación que tiene el león tortuga con Aang, y no anula el desarrollo del personaje que es Aang. Entonces creo que sí es un Deus ex machina porque es un elemento terciario que no había sido mencionado y que ayuda a resolver un conflicto. Y que es un dios, además es muy poderoso. Exacto. Tiene las cualidades de dios. Pero además creo que está bien utilizado porque no afecta el desarrollo y porque le aporta narrativamente a lo que es como el canon o el lore de este mundo. El punto es, la forma en la que Aang se entera de todo esto es relativamente fortuita, porque hasta el momento sí es un mundo que nos había presentado la posibilidad de que hay animales fantásticos, hay dragones, hay lémures, murciélago, está Appa, que es un bisonte volador, pero no, por ejemplo, pocos animales dragones. Hablan. Es decir, hay un lore fantástico que permite que los animales hablen telepáticamente. Sí. Y hay unas jerarquías también, están los pato tortuga, por ejemplo, que son simplemente mascotas, o los lémures. Murciélago. Yo no sabría tomar partido, o sea, francamente creo que está muy bien hecho. O sea, si es un deus, está como demasiado orgánico, pero mira, tú hablabas de una característica de incluir los deus y es los gadgets, de los cuales pues tengo unos, por ejemplo, en la momia para asesinar al rey escorpión, por ejemplo, Jonathan, que es el hermano bobo, accidentalmente tiene esa lanza desde el inicio y al final nos damos cuenta que con esa es que se mata al malo, bueno, en fin. Sí. Pero hay otro recurso que son los flashbacks, porque claro, cuando a lo mejor en una historia hay un agujero o no podemos introducir algo en ese momento en tiempo real de presente, pues la manera de argumentar es pausemos y veamos cómo en este momento tengo la solución o el conocimiento necesario o debo recordar algo. En esos flashbacks, por ejemplo, está cómo se enteró Aang o sea, la conversación con el león tortuga es un recuerdo, o sea, es una manera de introducir un recuerdo. Eso me parece interesante. Pasa en otras obras, que era la que te iba a decir, que aumenta el lore, o sea, que nos da una explicación de un contexto más amplio. Puede ser un deus. Es Kaguya Otsutsuki. Ok, Naruto. Exacto. Kaguya da como la visión de los dioses. Lo que inicialmente la obra era un manga sobre ninjas militares, ¿sí? ¿no? Cuchillos. Claro, kunais, herramientas ninjas. Muchos sellos de mano para lograr un solo jutsu, que yo me acuerdo, jutsu dragón de agua, Kakashi hacía como 30 movimientos de sellos. Y luego eso se transformó. Incluso luego ya no hay sellos, ya hay simplemente la convocación. O el nombre. Claro, todos esos son agujeros argumentales, algunos deus ex machina, porque en una pelea real uno no se puede parar para hacer sellos. En fin, eso se va solucionando. Pero mi punto con Kaguya es que hay algo que entre los ninjas no se puede explicar. No se puede explicar, estoy haciendo comillas con las manos, que es chakra. O sea, mi idea de chakra, ¿no? El ki en otros, bueno, el chakra te permite hacer esa energía, ninjutsu, convocar otras cosas como fuerzas elementales, manejos elementales o jutsus de combinaciones de elementos. Y ese pacto de que hay una cosa que no podemos trabajar como el taijutsu, que es del combate cuerpo a cuerpo, esa cosa, ese agujero, nos permite una explicación loca, voy a poner, como dioses, extraterrestres. Un dios que trajo un fruto. Bien, exacto, siembra el fruto y hay un jutsu eterno por recolectar otra vez todo el chakra, como lo come y tiene hijos, pues un poco eso se va heredando y eso da explicación a que la gente tenga chakras. Entonces, cuando entra Kaguya, uno no lo siente tan abrupto, no sé usted qué piensa, pero
Kaguya es como, el fruto. Y Ujú. por eso explica que unas personas manejen algo que yo, que también soy humano, que tengo una relación con Japón y estoy viendo Japón todo el tiempo en esa historia, Ujú. explica por qué en esta historia sí hay manejo del agua, el viento, tal, y Ujú. jutsus y sellos de manos, y no pueda convocar animales fantásticos, es por la extraterrestre, la diosa Kaguya. Claro, pero la única mención, o sea, lo que salvaría a Kaguya de ser un Deus Ex Machina mal hecho, es que su única mención a lo largo de la trama es el chakra. O sea, es la única relación que Sí. ella tiene. Si no fuera porque Kaguya, o por Kaguya, es que existe el chakra, si no fuera por ese detalle, entonces sería un Deus Ex Machina Hay de otra, los malos. es malo, yo no estoy defendiendo a Ajá. Kaguya, yo solo estoy diciendo como es la comparación grande, un poco sí, ridícula, del león tortuga. Claro, es una naturaleza que Sí. está presente en toda Y la que obra y que amplía- vemos al ser que explica eso. Y lo amplía con Ujú. flashback, mucho flashback, porque no tendría sentido. O sea, si un espectador de Konoha está viendo la cosa, es como, de verdad me están tomando el pelo. O Claro. sea, ¿en qué momento aparecieron esos tipos blancos? Hay otra además del chakra y son los doijutsus, el ojo. Ujú, El Dojutsu, ojo Byakugan. Pero mi punto es, nosotros ya vimos esos ojos y es un poco claro. Por eso los Hyuga son élite de Konoha, sí. Ujú, porque tiene que ser una herencia muy lejana. ujú. Y es como, bueno, es que en nuestro mundo también real japonés, donde había ninjas y samuráis, no hay gente con ojos blancos. Y tal vez eso tiene un poco de sentido, porque sí, es un asunto extraterrestre. Y hay otro y es el apellido. El clan de Kimimaru es Kaguya. O sea, sería Kimimaru Kaguya, porque ese era el clan. Sí. El de los huesos que tienen el Kekkei Genkai. Él no es Kimimaru Otsutsuki. Sí, Él es Kimimaru del clan Kaguya. Y Kaguya sí es del clan Otsutsuki. Kimimaru sí tenía un poder de los huesos, lo que ya sabemos. Que es el Kaguya Kekkei también Genkai. Sí. saca una suerte de huesos secos, como troncos. Ujú. Si te coge, te mata. Sí. Estamos de acuerdo que Kaguya es una mala resolución, digamos. No es climático, se ve muy rápido, Ujú. nos tratan de presentar un héroe, un villano final, que luego la obra misma se retracta y pone ahí a Setsu. Estamos de acuerdo en eso, pero el flashback creo que sí nos deja de otra manera presentar los deuses máquina, ¿sí? Es decir, Gadgets y flashbacks, me parece Correcto. que son... sí, como que el Deus Ex Machina sea como la materialización o que tenga una conexión con algo que sí ha estado presente a lo largo de la trama, ¿cierto? Sí. Pensemos, por ejemplo, rápidamente, si se nos ocurre, y para cerrar tal vez, en un Deus Ex Machina que no tenga ningún sentido, que esté mal, entre comillas. ¿Cuál dirías tú que es un Deus Ex Machina ejemplo, pero negativo? O sea, lo que tú mencionarías en una clase para decir, este es un mal ejemplo y es un ejemplo de lo que no deben hacer. ¿Cómo Pienso cuál? en la Cenicienta, por Ok. ejemplo, en la Hada Madrina. Ya. Me parece que esas es como las primeras iniciaciones de los magos. Un Ujú. hechicero lo hizo y ya, no pregunten más. Ujú, Pero la idea de Bidi Badi Bid Bu o esas Sí. adacadabras ujú, son como, ay no, por favor no. O sea, ya me lo estoy esperando y es ujú. una persona buena que observó a alguien ser vulnerado de muchas maneras y yo Ujú. llego a decirle, mira, con este poder que te voy a dar, ya, lo solucionamos. Pero Ok. también piensa en la salvación de La Bella y la Bestia. Ujú. El hechizo se rompía cuando La besaba. lo amaran. Ok. No recuerdo bien si el detalle es el beso, pero el beso es bueno. Sí. El beso mágico que soluciona todo es como, no, o sea, aunque digas que esa es la norma, es una pésima norma. No me pongas esa norma, porque basta con que lo besan. Y es de lo que luego Shrek va a parodiar. Para burlarse, sí. Claro, Shrek va a asumir que todos los cuentos de princesas de Disney son como un poco de seriedad, señores, ¿no? Y por eso la segunda película, con el beso mágico no se soluciona. Ok. Shrek sabe que si le roba un beso a Fiona, todo Ujú. volverá a la normalidad Y no por pasa. el trato que hizo con Rumpelstiltskin y no pasa. Ujú. Entonces Shrek un poco sí acusa a todos esos Deus Ex Machina que no son tan chéveres. Se me ocurre ese. ¿Cómo ajustarlo para que no parezca tan inverosímil o tan fortuito? Creo que tengo una idea. A ver. Que no es satisfactorio en términos de final feliz. Al contrario. Pero lo ajusta un poco. Creo que lo ajusta y nos causa más bonito. Yo quitaría la bruja que lo maldice. ¿Sí? Ok. Porque claro, él es grosero, él es un Ujú. príncipe, sí, odioso, Ujú. le cierra la puerta a una necesitada y ella lo maldice con ese pétalo. Cuando se caiga la última flor, Sí. vas a tal. Castigada. Yo quitaría el Dios, o sea, la idea de Dios la quitaría. Porque en la vida real los dioses no intervienen,
¿sí? En la vida real, digo, en nuestra vida, hoy 2020, terminando el 2025, los dioses no entran a hacer penitencias y castigos. Si estamos diciendo que el Deus Ex Machina pasa a ser mejor utilizado cuando tiene una conexión con algo que sí estuvo a lo largo de toda la obra, pues creo que este caso no cumple, pero entonces tampoco se me ocurre uno que yo diga, no, este no me gusta y se arreglaría de tal manera. Pensemos en Game of Thrones, la muerte del rey de la noche a manos de Arya. ¿Es un Deus Ex Machina? Yo creo que sí. Sobre todo porque creo que el conflicto que esperábamos los espectadores era Jon Snow contra el Rey de la Noche. Por eso lo reviven, por eso la bruja Melisandre le dice que la profecía, que lo ve a él en una gran batalla. Bueno, entonces estamos de acuerdo que es un Deus Ex Machina, ¿cierto? ¿Cuál es el Deus? ¿Qué Arya? Arya es la que mata al Rey de la Noche. Sí, ¿verdad? y que lo mata inverosímilmente. Ya puede ser la asesina de sin rostro, pero a ver, era una daga y no. Sí. Correcto. Si ese es un Deus Ex Machina malo, ¿verdad? ¿Cómo lo ajustaríamos en esa convención de que haya algo presente en toda la obra que sea la que lleva a ese punto? La razón por la que Daenerys tiene un poder de la que no arde, me parece que en algún momento nos tendríamos que dar cuenta que Jon Snow también no arde. Es decir, sabemos que los Targaryen tienen esas cualidades. Sí. También hay un asunto profético de que Jon no muere, porque lo mataron, quiero decir, y resucitó. Sí. Entonces él sí podría pelar poderes, no descabellados, o sea, no que le salgan alas, pero sí ese tipo de poderes, de ser inmune al congelado del Señor de la Noche, y por eso la batalla un poco está más emparejada. Hay que decir que el Señor de la Noche está rotísimo, o sea, pero volvamos a... batalla de Jon, es Jon el que tiene que luchar. Claro, pero es que eso sería reescribir la obra. No estoy hablando de reescribir la obra para deshacer el Deus Ex Machina, sino qué elemento le agregamos que haga que sí tiene sentido que Arya mate a este Rey de la Noche. Si decimos que lo de Aang es un Deus Ex Machina, pero que está bien trabajado porque León Tortuga profundiza algo que estuvo presente en toda la obra, y que Kaguya profundiza algo que estuvo presente en toda la obra, que es el chakra. Sí. ¿Hay algo que pueda estar presente en toda la obra y que justifique ese Deus Ex Machina de Arya Stark? Sí, que ella también fuera una Targaryen de alguna manera. Ok, o que tal vez Melisandre leyó mal toda la profecía y siempre se refirió a Arya y no a Jon. Pero ahí habrían sí cambios en la obra. Claro, es que mi manera de solucionar un Deus es quitando el Deus. Claro, sí, o sea, pero yo digo, si le agregamos esto que encontramos, el Deus Ex Machina. O aparece un personaje más y nuevo que dice, no, es que esto estaba escrito de esa manera. Claro, que ahí tenemos a Bran. Okay, Bran el Roto tendría ese poder de revelarnos otra cosa, y sí, creo que él, sabiendo tanto, dijo muy poco. Okay. Creo que ahí tendría sentido. He guardado silencio porque hasta este momento se podía decir ¡brra! Porque también es muy mezquino con lo que él sabe, ¿no? Y nos deja con cosas de ya no soy tu hermano y ya está. O sea, cosas muy raras. El rey Brandon explica que tenía que ser Arya y no Jon por X cosa. Tal vez con Tyrion. Okay. Porque son personajes que tienen una habilidad de habla, tendría una química interesante. Me parece que esa puede ser una buena, pues no es la mejor, no es decir, podríamos haberla cambiado desde la temporada 5. De acuerdo, es que le falta es como justificación, introducir cosas previamente, hilarlo. Y nos han insistido durante toda la obra que la sangre es importante. Correcto. Es por la idea de la sangre y la familia que hay una legitimidad. O sea, la legitimidad del acceso al trono es por herencia. Entonces, y también es todo dicho que quien acaba con el villano final tiene más legitimidad porque es más héroe que otros. Eso también lo hemos visto por la lógica de Edad Media, de caballeros, y quien acaba con el dragón es el príncipe, es el rey, y quien acaba con la quimera es quien llega a ser rey. Estoy hablando de Edipo. Sí, claro. Entonces, Arya podría ser la heroína final y tendría sentido. Eso me gusta, que Melisandre complemente la profecía del Señor de la Noche. También que las otras religiones, porque es que hay mucha religión ahí, los 7, y también están los dioses antiguos. Y que esos 3 se confabulen en una profecía, o sea, que coincidan, que se articulen esas 3 profecías en una sola, es bonito. Entonces, hay un personaje omnisapiente, sabe todo, que llega a explicarnos o a reajustar algo que siempre estuvo presente, que es la idea de la profecía. Creo que eso es un elemento que está presente en toda la obra, ¿cierto? Winter is coming, hay un rey que fue prometido,
etcétera. Entonces, hacia el final de la obra, de pronto Bran nos explica que siempre fue Arya la clave. Y que el papel de Jon Snow dentro de todo esto era mantener de alguna manera a Arya viva o a Arya en ese lugar para matar al señor, al rey de la noche. Ujú. Podría ser una forma de no evadir el Deus Ex Machina porque sigue habiendo, pero de justificarlo. Esto me parece clave, justificarlo post sucesos. Que ocurre con Kaguya, que ocurre con el León Tortuga, ¿sí? No está desde el principio esa explicación, sino es después de que pasa X cosa que entendemos el Deus Ex Machina y su justificación, Ujú, ¿sí? ujú. O sea, sería hacia el final. Que es la anagnórisis satisfactoria que uno hace con buenas películas, que uno dice Ujú. cómo una cosa llegó a la otra, pero luego al final se explica. Por ejemplo, Memento, de Claro. Christopher Nolan también. O sea, Sí. hay cosas que uno no entiende y como, por favor, ármenme el rompecabezas, Ujú. pero el rompecabezas se arma. O Interestelar. Y te explica luego. O esas películas que Que tienen uno ahí como... entiende el código Morse, el tema del librerito. Hay otro estilo para explicar estas cosas y es un mismo fragmento contado desde varias vistas. Claro, como en El gato con botas. Yo siempre estuve ahí. Sí. Sí, esa lógica de mostrar un mismo suceso desde varios puntos y el reloj grande, porque el tiempo es una lógica de vamos a retroceder y la vamos a volver a pasar. Claro. Claro. No hay O por ejemplo, El Gran Truco, El Prestigio, Sí. de Christopher Nolan también. Sí. Que uno dice, por eso es que este se murió ahogado y por eso es que a este le sangraban los dedos después de que ya le habían disparado, porque eran gemelos, entonces él se quita los dedos. Pero ya no, creo que nos estamos desviando un poco porque es otro recurso narrativo. No sé si sea ya Deus Ex Machina, sino No. más bien el plot twist explicativo después de que se acaba. Y es lo que aparentemente no el da la conflicto. sensación de Deus Ex Machina. O sea, no es al final de tuve un gemelo, es un gemelo, jaja, chichi, adiós. No, lo Claro. vimos presente. El Por tipo pistas. no hablaba, Ujú. ¿sí? Tenía un maquillaje, era rarísimo, confiaba en él. Siempre se notó que confiaba en él como Sí. su vida. Sí. Entonces, es una solución re linda. Entonces, por un lado está el Deus Ex Machina, que es resuelvo a último momento la situación con algo que no mencioné anteriormente. Y está, digamos, el antídoto o la contracara, que es, hay algo que yo voy sugiriendo, tal vez a veces de manera muy disimulada, Muy sutil. y que al final revelo, parece un Deus Ex Machina, pero dentro de mi propia obra explico por qué no lo es, porque estaban esas pistas desde el principio. Interesante. Entonces no se le pegó el foco al man que siempre acompañaba a este mago, Ujú. diciendo, oigan, esto es importante, ¿ok? Atención todos, Pero mírenlo. estaba ahí. Estaba ahí. Correcto. Mírenlo que no habla. No, es como que va muy bien pausadito. Ok. Esa es una buena solución. Pues el Deus Ex Machina puede ser una herramienta narrativa cuestionable o puede ser muy nutritiva para la historia que estamos construyendo y que depende mucho del contexto. Creo que en algunos casos pues es un atajo fácil, débil y a veces sí puede ser una decisión estética que tal vez ponga en crisis esas convenciones del relato. Bueno, en todo caso yo creo que más que juzgar el uso vale la pena preguntarse qué está tratando de decir la historia cuando convoca a un dios para terminar. Me parece que es una excelente conclusión. No tengo nada más que concluir, más que un dato coctelero. A ver. Y es que existe el antónimo de Deus y es Diabolus ex machina. En vez de Deus, que traduce Dios, Diabolus pues sería un diablo desde la máquina, y es lo opuesto porque ese final no trae una resolución buena entre comillas para el personaje, Uh-huh. sino trae desastre, no hay salvación, sino más bien es el diablo poniendo el tiro en la rueda. Uh-huh. Y creo que los Diabolus son como esos finales que nos dejan picados para la secuela. Entonces Sí. por eso los Diabolus a veces no son como tan chéveres. Pienso en Destino Final. Destino Final ok. tendría unos Diabolus ex machina, porque como que todo acaba, como que la premonición terminó, pero para dejarnos picados nos mandan un Diabolus que todo nos dice va a acabar mal y ni siquiera nos lo muestran en escena. Entonces para un Deus hay un Diabolus. Ok, entonces Diabolus ex machina es cuando algo inesperado y que tampoco Al se había final. mencionado pone en aprietos en vez de resolver el problema. Claro. Ok. No dicta sentencia para salvación y culminación, sino que lo que deja es picar otro agón, otro conflicto. Para dejar la puerta abierta. Y esto no fue todo. Sí. Porque en el final de Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Entonces envían a Galactus Ajá. y demás, pero luego aparece el Doctor Doom. Claro.
que es un problema que nunca se mencionó, pero que nos deja la puerta abierta para ver cómo van a resolver ese nuevo problema. Ujú. Esto fue Cultura de Cóctel. Muchas gracias por estar aquí. Que Deus los bendiga.